La predicación del Evangelio hoy enfrenta retos significativos, dentro de los cuales podemos mencionar el famoso Evangelio de la prosperidad, que sostiene que si tú no tienes posiciones económicas, posiblemente no estás viviendo una vida de fe y necesitas ejercitar tu fe haciendo siembra de fe para recibir algún tipo de beneficio económico a cambio. Otra de las prácticas que podemos mencionar es el famoso decláralo y recíbelo y el arrebato. Este movimiento sostiene que tus palabras tienen el poder de arrebatarle tus bendiciones a Satanás. Algo totalmente antibíblico, porque nuestras bendiciones, las bendiciones del cristiano, no están en las manos ni en el derecho de Satanás. La palabra del Señor dice que en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo somos nueva criatura y no dependemos ni nuestra vida ni nuestra bendición, nuestro presente y nuestro futuro depende absolutamente de Dios, no de Satanás. Otra práctica que podemos mencionar es las famosas maldiciones generacionales, que consiste en que cada cierto tiempo el cristiano necesita renunciar a cosas que hicieron sus ancestros en el pasado. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad o de la verdad bíblica que eso, porque la palabra del Señor sostiene que el alma que pecare, esa morirá, que el Hijo no cargará el pecado del Padre, ni el Padre el del Hijo. En el momento en que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Y la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es cierto que hay conductas aprendidas que nosotros podemos repetir de acuerdo al entorno donde nos desarrollamos. Y hay algunas cosas que son genéticas, algunas enfermedades que son genéticas, que se transmiten de familia en familia. Ahora, eso no quiere decir que porque un cristiano tenga algún tipo de enfermedad genética, sea que tiene algo que necesita renunciar a alguna atadura espiritual. Ningún cristiano, si realmente aceptó a Cristo, tiene algún tipo de atadura demoníaca a la que deba renunciar. Eso puede suceder si no somos cristianos. Es importante entender que todo lo que pasa en el cristiano es producto del propósito y la voluntad de Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos un ejemplo vivo y es Job. Job vivía una vida en santidad y en obediencia a Dios. Sin embargo, Dios permitió que sufriera o pasara por un proceso de enfermedad y de pérdida económica y pérdida de su familia. Sin embargo, Job no había hecho nada malo, sino que Dios había permitido ese proceso con un propósito determinado. Asimismo pasa en el cristiano. Dios permite cosas. Todo lo que pasa en el cristiano no es permitido por Satanás, es permitido por Dios. Si Satanás por lo menos tiene el más mínimo poder de hacer algo en el cristiano, que Dios no sea quien se lo permite, entonces Satanás está violando, está por encima del poder de Dios, por encima de la soberanía de Dios, algo que jamás puede ser posible porque se contradice con todo el consejo de la palabra de Dios. Esto, claro, todo este tipo de enseñanza y prácticas se dan porque se toman textos de la Biblia y se sacan de su contexto inmediato, de las situaciones que se estaban dando en el momento, de por qué se escribieron, y se aplican de manera segregada, de manera aislada a todo el consejo de la palabra de Dios. Todas estas prácticas, en la mayoría de las ocasiones, muchas personas las practican con buenas intenciones, con buen deseo, pero por ignorar algunos conceptos básicos de la palabra de Dios, el consejo, pudiéramos decir, todo el contexto de la palabra de Dios, entonces se hacen esas aplicaciones incorrectas. Hoy en día, los predicadores, nosotros quienes predicamos la palabra del Señor, la iglesia del Señor, debe ser clara, contundente al momento de enseñar la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando vino el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Babilonia y volvió nuevamente a Jerusalén, la palabra del Señor dice que Nehemías se encargaba de enseñar la palabra de Dios. Tanto Nehemías como Esdras se encargaban de enseñar la palabra de Dios, de modo
modo que ponían el sentido donde iba y las personas entendían todo el consejo de la palabra de Dios. La palabra del Señor debe ser enseñada con todo el contexto y su sentido y ser aplicada de acuerdo a la originalidad o al sentido original del autor. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor aprovechamiento del consejo de Dios para nuestras vidas. Dios te bendiga.